Hay una batalla silenciosa que ocurre todos los días dentro de ti, una que nadie ve, pero que define absolutamente todo en tu vida. No es el mundo el que te limita, no es tu situación, no es tu pasado. Es la voz en tu cabeza que te dice hasta dónde puedes llegar. Y hoy vas a enfrentarte a esa voz, porque antes de romper cualquier límite afuera, tienes que destruir los que viven dentro de ti. Desde pequeño te enseñaron lo que era posible y lo que no. Te dijeron qué tan lejos podías llegar, cuánto podías soñar, cuánto podías arriesgar. Y sin darte cuenta, aceptaste esas ideas como si fueran tuyas. Pero no lo son. Son creencias heredadas, miedos disfrazados de lógica. Y hoy es el día en que empiezas a cuestionarlo todo, porque tu mente no fue creada para obedecer límites. Fue creada para romperlos. El problema no es que no puedas. El problema es que ya decidiste que no puedes antes de intentarlo. Te derrotas en tu mente antes de dar el primer paso. Y eso es lo que más duele, porque nunca llegas a descubrir de lo que realmente eres capaz. Imagínate lo que pasaría si, solo por un momento, dejaras de creer en esas limitaciones. Si actuaras como alguien que no tiene nada que perder, pero todo por conquistar. Cada gran logro en la historia comenzó en la mente de alguien que se negó a aceptar lo imposible. Alguien que escuchó las dudas, el miedo, el rechazo, y aún así avanzó. No porque no tuviera miedo, sino porque decidió que su visión era más fuerte que sus excusas. Y tú no eres diferente. Dentro de ti hay una versión que ya rompió todos esos límites, solo que aún no la has dejado salir. Tu mente es como un filtro. No ves la realidad tal como es, la ves como crees que es. Y si crees que no eres suficiente, todo lo que veas confirmará eso. Pero si cambias esa creencia, todo cambia. Las oportunidades aparecen, la confianza crece, el camino se abre. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambiaste la forma en que lo interpretas. Y ese es el verdadero poder que tienes. Hay personas que viven toda su vida atrapadas en una jaula invisible. No porque no tengan opciones, sino porque nunca cuestionaron las paredes. Nunca se atrevieron a probar si realmente estaban atrapadas. Y tú tienes una decisión que tomar hoy: seguir viviendo dentro de esa jaula, o empujar con todas tus fuerzas hasta descubrir que tal vez nunca estuvo cerrada. Romper límites mentales no es fácil. Requiere incomodidad, requiere enfrentar tus miedos, requiere hacer cosas que nunca has hecho. Pero ahí está la clave. Si quieres resultados diferentes, necesitas convertirte en alguien diferente. Y ese proceso empieza en tu mente. Empieza cuando decides que ya no vas a negociar con tus excusas, que ya no vas a aceptar menos de lo que sabes que mereces. El miedo no es tu enemigo, es una señal, es la evidencia de que estás frente a algo que puede cambiar tu vida. Cada vez que sientas miedo, en lugar de retroceder, pregúntate: ¿y si esto es exactamente lo que necesito? ¿Y si este miedo es la puerta hacia mi siguiente nivel? Porque muchas veces lo que más temes es lo que más necesitas hacer. Piensa en todas las veces que dudaste de ti mismo, todas las oportunidades que dejaste pasar, todas las veces que te quedaste en silencio cuando debías hablar, todas las veces que elegiste lo seguro en lugar de lo grande. No te culpes, pero tampoco lo ignores. Usa eso como combustible, como una razón para no volver a repetirlo. Porque el pasado no te define, pero sí puede impulsarte. Tu identidad es la base de todo. No haces lo que quieres, haces lo que crees que eres. Y si en tu mente eres alguien limitado, tus acciones reflejarán eso. Pero si empiezas a verte como alguien capaz, disciplinado, imparable, todo cambia. No esperes sentirte listo para actuar. Actúa y tu identidad comenzará a transformarse. Porque no te conviertes en alguien nuevo pensando, sino haciendo. El momento en que decides dejar de creerte tus propias limitaciones es el momento en que todo empieza a cambiar.
No ocurre afuera primero, ocurre dentro. Es un quiebre silencioso, una decisión interna que nadie más ve, pero que transforma completamente tu dirección. Porque cuando tu mente deja de decir «no puedo», aparece una nueva pregunta: ¿y si sí puedo? Y esa simple duda, esa pequeña grieta en tu miedo, es suficiente para empezar a construir una nueva realidad posible. No necesitas tener todas las respuestas para comenzar. Necesitas tener el coraje de dar el primer paso sin garantías. La mayoría se queda esperando el momento perfecto, la seguridad absoluta, la certeza total. Pero eso no existe. El crecimiento real siempre viene acompañado de incertidumbre. Y ahí es donde se separan los que sueñan de los que logran. Porque mientras unos esperan sentirse listos, otros avanzan con miedo, pero avanzan igual. Tu mente va a resistirse, va a intentar devolverte a lo conocido, a lo cómodo, a lo seguro. Te va a decir que no es el momento, que no estás preparado, que podrías fallar. Y en cierto sentido, tiene razón. Podrías fallar. Pero lo que no te dice es que también podrías ganar, crecer, transformarte. Y ese es el juego. No se trata de evitar el fracaso, se trata de dejar de temerle tanto que te paralice. Cada límite mental que tienes hoy fue creado en algún momento del pasado. Tal vez por una experiencia dolorosa, una crítica, un error, una caída. Pero el problema es que seguiste viviendo como si ese momento definiera tu futuro. Y no lo hace. Lo único que lo mantiene vivo es que sigues creyendo en él. Y hoy tienes la oportunidad de romper ese ciclo, de dejar de reaccionar desde el pasado y empezar a actuar desde el potencial. Imagínate por un segundo cómo sería tu vida si dejaras de dudar tanto de ti. Si confiaras en tu proceso, en tus capacidades, en tu crecimiento, ¿qué decisiones tomarías? ¿Qué caminos explorarías? ¿Qué versiones de ti aparecerían? Esa persona ya existe en potencia dentro de ti. No es alguien externo, no es alguien lejano. Es simplemente una versión tuya que dejó de limitarse mentalmente y empezó a actuar con determinación. La disciplina nace cuando dejas de negociar contigo mismo, cuando decides que, sin importar cómo te sientas, vas a hacer lo que dijiste que harías. Y eso es clave para romper límites mentales, porque muchas veces no es falta de capacidad, es falta de consistencia. No necesitas motivación todos los días, necesitas compromiso. Porque es en la repetición diaria donde se reconstruye tu mente y se fortalece tu carácter. Cada vez que eliges avanzar a pesar del miedo, estás reprogramando tu mente. Estás enviando un mensaje claro: ya no soy esa persona que se detiene. Y aunque al principio parezca pequeño, cada acción cuenta, cada decisión suma, porque los límites mentales no desaparecen de un día para otro. Se desgastan con cada paso que das en contra de ellos. Y llega un punto en que simplemente dejan de tener poder sobre ti. No subestimes el poder de lo que te dices a ti mismo. Tus pensamientos no son neutrales, construyen o destruyen. Si constantemente te repites que no eres suficiente, tu mente buscará pruebas para confirmarlo. Pero si empiezas a cambiar ese diálogo interno, si eliges palabras que te impulsen, que te reten, que te eleven, poco a poco empezarás a creerlo. Y cuando lo creas, actuarás diferente. Romper tus límites mentales también implica dejar de compararte constantemente con otros. Porque cuando te comparas, pierdes enfoque, pierdes energía, pierdes claridad. Tu camino es único. Tus tiempos son distintos. Y lo único que realmente importa es si hoy eres mejor que ayer. La verdadera competencia no está afuera, está dentro de ti. Es contra tus miedos, tus excusas, tus versiones pasadas. Este es el punto donde muchos retroceden, donde el entusiasmo inicial se desvanece y aparece la incomodidad real. Porque cambiar no es bonito, no es fácil, no es rápido, pero es necesario.
Y si logras atravesar esta etapa, si decides quedarte firme incluso cuando no ves resultados inmediatos, es ahí donde ocurre la verdadera transformación, porque los que persisten más allá del dolor son los que terminan rompiendo todos sus límites. La mente siempre buscará el camino más fácil, el que requiere menos esfuerzo, el que evita el dolor. Pero ese camino también evita el crecimiento. Si realmente quieres romper tus límites, tienes que aprender a elegir lo incómodo de forma consciente. Tienes que entrenarte para hacer lo que otros evitan. Porque ahí, justo ahí, donde la mayoría se detiene, es donde comienza tu verdadera ventaja sobre el resto. No se trata de motivación constante, porque la motivación es frágil y pasajera. Se trata de construir hábitos que funcionen incluso cuando no tienes ganas. Días malos, cansancio, dudas, todo eso va a aparecer. Pero si dependes de sentirte bien para actuar, nunca serás consistente. En cambio, si actúas a pesar de cómo te sientes, tu mente aprende que ya no tiene el control total sobre tus decisiones. El cambio real ocurre cuando haces consciente lo que antes era automático, cuando te das cuenta de tus patrones, de tus excusas, de tus reacciones, porque no puedes cambiar lo que no ves, y una vez que lo ves, tienes una elección: seguir igual o transformarlo. Ese momento de conciencia es poderoso. Es donde dejas de ser víctima de tu mente y empiezas a convertirte en su creador. Muchas personas esperan sentirse seguras antes de actuar, pero la seguridad no llega primero. La seguridad se construye haciendo, equivocándote, aprendiendo, repitiendo. Nadie empieza siendo experto, nadie empieza sin miedo. Pero todos los que avanzan tienen algo en común. No esperan a sentirse listos. Entienden que la acción es lo que crea la confianza, no al revés. Cada límite mental que rompes te abre una nueva puerta, pero también te enfrenta a nuevos desafíos. Y eso es parte del proceso. No se trata de llegar a un punto donde todo sea fácil. Se trata de volverte más fuerte para enfrentar lo que venga. Porque mientras más creces, más grande es el juego, y eso requiere una mente cada vez más preparada, más firme, más resiliente. Hay una diferencia enorme entre intentarlo y comprometerte de verdad. Intentar deja espacio para rendirte, para justificarte, para volver atrás. Comprometerte elimina esa opción. Es una decisión firme, sin excusas, sin negociación. Y cuando tomas esa decisión, tu mente deja de buscar salidas y empieza a buscar soluciones, porque ya no hay plan B, solo hay avance. Tu entorno influye más de lo que crees. Las personas con las que hablas, lo que consumes, lo que escuchas todos los días, todo eso alimenta tu mente. Si estás rodeado de negatividad, dudas y mediocridad, será más difícil avanzar. Pero si eliges conscientemente rodearte de crecimiento, disciplina y visión, tu mentalidad empieza a alinearse con eso. El dolor es parte del proceso. No puedes crecer sin incomodarte, sin fallar, sin sentir que no sabes lo que estás haciendo. Pero ese dolor no es castigo, es señal de evolución. Es la prueba de que estás saliendo de tu zona de confort. Y si aprendes a verlo así, deja de ser algo que evitas y se convierte en algo que buscas. No necesitas ser perfecto para avanzar. De hecho, la búsqueda de perfección es una de las trampas más grandes de la mente. Te hace esperar, dudar, postergar. Pero el progreso no es perfecto, es desordenado, es incómodo, es imperfecto. Y aún así, funciona. Porque lo que realmente importa es moverte, aprender, ajustar y seguir. Llega un punto en este camino donde empiezas a notar algo diferente. Tu forma de pensar cambia, tu forma de reaccionar cambia, tu forma de verte a ti mismo cambia. Y es ahí cuando entiendes que romper tus límites mentales no solo mejora tus resultados, transforma quién eres. Y cuando cambias tú, todo lo demás empieza a cambiar contigo.
En este punto, empiezas a notar que lo que antes parecía imposible ahora se siente alcanzable. No porque el desafío haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Tu mente ya no reacciona con miedo automático, ahora analiza, decide y actúa. Esa es la diferencia entre vivir limitado y vivir en expansión. Y cuanto más fortaleces esta nueva forma de pensar, más natural se vuelve empujar tus propios límites cada día. Pero cuidado, porque la mente también es experta en sabotearte cuando empiezas a avanzar. Aparecen nuevas dudas, nuevas excusas, nuevas distracciones. No es casualidad, es resistencia al cambio. Es tu versión antigua intentando recuperarte. Y aquí es donde necesitas más claridad que nunca. Recordar por qué empezaste, qué quieres lograr y quién estás decidido a convertirte. La constancia se convierte en tu mayor ventaja. Mientras otros se rinden, tú sigues. Mientras otros dudan, tú avanzas. Y no porque seas diferente desde el inicio, sino porque decidiste no detenerte. Ese es el secreto que pocos entienden. El éxito no es un acto único, es una repetición diaria de decisiones correctas, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie te está viendo. Empiezas a entender que el verdadero enemigo nunca fue el entorno, ni las circunstancias, ni las personas. Siempre fue la forma en que interpretabas todo eso. Y cuando cambias esa interpretación, recuperas tu poder. Dejas de reaccionar y empiezas a responder con intención. Dejas de culpar y empiezas a construir. Y ahí es donde tu vida empieza a tomar una dirección completamente diferente. Romper tus límites mentales también significa aceptar la responsabilidad total de tu vida. Sin excusas, sin justificaciones, sin culpar a otros. Puede sonar duro, pero es liberador. Porque en el momento en que asumes responsabilidad, también asumes control. Y cuando tienes control, tienes la capacidad de cambiar absolutamente todo lo que no te gusta. Cada día se convierte en una oportunidad para reforzar esta nueva mentalidad en cada decisión, en cada acción, en cada pensamiento. No es algo que haces una vez, es algo que construyes constantemente. Y mientras más lo practicas, más fuerte se vuelve. Hasta que llega un punto en que ya no tienes que forzarlo, simplemente es parte de quién eres. Habrá días en los que no verás resultados, en los que parecerá que nada está funcionando. Y ahí es donde muchos se rinden. Pero tú no, porque entiendes que el progreso no siempre es visible. A veces estás creciendo internamente, fortaleciendo tu mente, preparándote para lo que viene. Y aunque no lo veas ahora, cada esfuerzo está sumando. La paciencia se vuelve clave. No todo ocurre rápido, no todo llega cuando quieres, pero eso no significa que no esté pasando. El crecimiento profundo toma tiempo, y si eres capaz de mantenerte firme durante ese proceso, sin desesperarte, sin abandonar, te conviertes en alguien imparable, porque muy pocos tienen la disciplina de esperar y seguir actuando al mismo tiempo. Empiezas a confiar más en ti. Ya no necesitas aprobación externa, ya no dependes de que otros crean en ti, porque tú ya lo haces. Y esa confianza es poderosa, es silenciosa, pero firme. Es lo que te permite seguir avanzando, incluso cuando nadie más entiende tu proceso. Es lo que te mantiene en pie cuando las cosas se ponen difíciles. Y entonces lo ves claro. Nunca se trató de romper límites físicos primero. Todo comenzó en tu mente. Cada cambio, cada avance, cada logro, nació en una decisión interna. Y ahora que lo sabes, tienes una ventaja que muchos nunca descubren. Sabes que si puedes dominar tu mente, puedes transformar tu realidad. Y eso lo cambia todo. A medida que avanzas, te das cuenta de que la incomodidad ya no es un enemigo, sino una señal de crecimiento. Empiezas a buscarla, a entenderla, a usarla como guía. Porque donde antes veías peligro, ahora ves oportunidad.
Y esa transformación interna cambia completamente tu forma de actuar. Ya no huyes de lo difícil, lo enfrentas con decisión, sabiendo que ahí se esconde tu siguiente nivel. Tu diálogo interno se vuelve más fuerte, más consciente, más alineado con lo que quieres construir. Ya no te hablas desde la duda constante, sino desde la posibilidad. Y eso impacta todo. Tus decisiones, tus acciones, tus resultados. Porque lo que te dices a ti mismo se convierte en la base de lo que haces. Y cuando cambias esa base, todo lo demás empieza a sostenerse de forma distinta. Empiezas a notar que reaccionas diferente ante los problemas. Lo que antes te paralizaba, ahora lo analizas. Lo que antes evitabas, ahora lo enfrentas. No porque sea fácil, sino porque sabes que es necesario. Y esa mentalidad te da una ventaja enorme. Porque mientras otros se quedan atrapados en la queja, tú te mueves en la solución. La claridad se vuelve tu aliada. Ya no actúas por impulso o por miedo, actúas con intención. Sabes hacia dónde vas y por qué. Y aunque el camino no siempre sea perfecto, tienes dirección. Eso te permite avanzar incluso en medio de la incertidumbre, porque entiendes que no necesitas controlarlo todo. Solo necesitas seguir avanzando. También empiezas a soltar todo aquello que no suma a tu crecimiento. Hábitos que te estancan, pensamientos que te limitan y personas que drenan tu energía. No lo haces desde el ego ni desde el rechazo, sino desde la claridad. Entiendes que proteger tu mente es proteger tu futuro. Y aunque a veces duela, eliges avanzar ligero, sin cargas innecesarias, enfocado en lo que realmente te impulsa a crecer y evolucionar cada día más, sin mirar atrás nunca más. Tu energía comienza a cambiar de forma evidente. Ya no la gastas en dudas constantes ni en compararte con otros. La diriges hacia tus objetivos, hacia tu crecimiento, hacia lo que realmente importa. Y eso se nota, porque cuando tu energía tiene dirección, tu progreso se acelera. Dejas de sentirte estancado y empiezas a avanzar con intención. Y esa sensación de movimiento se convierte en un motor que te impulsa a seguir adelante sin detenerte jamás. Te vuelves más fuerte emocionalmente. Las caídas ya no te destruyen como antes. Ahora las analizas, aprendes de ellas y sigues avanzando. Entiendes que fallar no es perder, es parte del proceso de crecer. Y cada vez que te levantas, lo haces con más experiencia, con más claridad, con más determinación, porque ya no temes caer, temes quedarte en el mismo lugar. Y esa mentalidad te hace cada vez más resistente ante cualquier obstáculo. Empiezas a notar cambios reales en tu vida, tal vez no gigantes al inicio, pero sí suficientes para confirmar que vas por el camino correcto. Y eso refuerza tu confianza. Te demuestra que trabajar en tu mente sí tiene impacto en tu realidad. Cada pequeño avance se convierte en evidencia de que estás creciendo. Y esa evidencia alimenta tu motivación para seguir construyendo la versión de ti que sabes que puedes llegar a ser. Tu visión se expande más allá de lo que alguna vez imaginaste. Lo que antes te parecía suficiente ahora se queda corto. No desde la insatisfacción, sino desde la evolución. Empiezas a entender que no hay un límite fijo, que todo puede seguir creciendo si tú también lo haces. Y eso cambia tu forma de ver la vida. Ya no te conformas, ahora buscas constantemente superarte y explorar hasta dónde realmente puedes llegar sin detenerte. Y entonces comprendes algo que lo cambia todo. Romper tus límites mentales no es algo que haces una sola vez. Es un proceso constante, una decisión diaria, un compromiso contigo mismo. Siempre habrá nuevos niveles, nuevos retos, nuevas versiones de ti esperando salir. Y mientras sigas trabajando en tu mente, mientras sigas eligiendo crecer, no habrá barrera que realmente pueda detenerte en el camino que decides construir hoy mismo. En este nivel ya no buscas validación externa para avanzar.
Has entendido que la aprobación más importante es la tuya. Y eso te libera. Te permite actuar sin miedo al juicio, sin freno por la opinión ajena. Porque cuando tu mente está alineada con tu propósito, el ruido externo pierde fuerza. Y así comienzas a construir una vida basada en decisiones propias, no en expectativas impuestas por otros jamás en tu camino. Empiezas a tomar decisiones más rápidas y con mayor seguridad. Ya no te paraliza el miedo a equivocarte, porque entiendes que cada decisión te enseña algo. Avanzas con determinación, sabiendo que incluso los errores forman parte del proceso. Y eso te da una ventaja enorme, porque mientras otros dudan, tú te mueves. Y en ese movimiento constante es donde se construyen los resultados reales en tu vida diaria. Tu enfoque se vuelve más sólido. Dejas de dispersarte en mil cosas sin sentido y empiezas a concentrarte en lo que realmente importa. Sabes que tu energía es limitada y por eso la inviertes con inteligencia. Cada acción tiene intención, cada paso tiene dirección, y eso hace que tu progreso sea mucho más efectivo, porque no se trata de hacer más, se trata de hacer mejor lo que realmente te acerca a tu meta. Comienzas a disfrutar el proceso, incluso cuando es difícil. Ya no solo te enfocas en el resultado final, sino en quién te estás convirtiendo en el camino. Y eso cambia todo, porque cuando aprendes a valorar el proceso, dejas de depender de resultados inmediatos para sentirte bien. Encuentras satisfacción en avanzar, en mejorar, en crecer. Y esa mentalidad te hace mucho más constante y resiliente. Tu mentalidad se vuelve expansiva. Ya no piensas en términos de limitación, sino de posibilidad. Cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer. Cada obstáculo en una lección. Y eso transforma tu realidad, porque lo que antes te detenía ahora te impulsa. Empiezas a ver soluciones donde antes veías problemas. Y esa forma de pensar abre caminos que antes ni siquiera considerabas posibles. Te vuelves más consciente del tiempo. Entiendes que cada día cuenta, que cada hora importa, y dejas de postergar lo que sabes que debes hacer. Actúas con urgencia, pero sin desesperación, con enfoque, con disciplina, con claridad. Porque sabes que el tiempo es uno de los recursos más valiosos que tienes y decides usarlo para construir la vida que realmente quieres vivir sin desperdiciarlo más. La confianza en ti mismo se vuelve inquebrantable, no porque nunca falles, sino porque sabes que siempre puedes levantarte. Esa certeza interna te da una estabilidad que no depende de circunstancias externas. Pase lo que pase, confías en tu capacidad de adaptarte, aprender y seguir. Y esa confianza es lo que te permite avanzar incluso en los momentos más difíciles sin rendirte jamás. Empiezas a inspirar a otros sin darte cuenta. Tu cambio interno se refleja en tus acciones, en tu actitud, en tu forma de enfrentar la vida, y las personas lo notan. No porque lo digas, sino porque lo demuestras. Y eso tiene un impacto poderoso. Porque cuando alguien ve lo que es posible, empieza a cuestionar sus propios límites. Y así, tu transformación también impulsa a otros a cambiar. Tu relación con el miedo cambia por completo. Ya no lo ves como una señal para detenerte, sino como una guía que te indica hacia dónde crecer. Cada vez que aparece, en lugar de huir, avanzas, lo enfrentas. Y en ese proceso, el miedo pierde poder. Porque te das cuenta de que no era tan grande como parecía, y que del otro lado siempre hay una versión más fuerte de ti esperando salir. La disciplina se convierte en parte de tu identidad. Ya no es algo que haces a veces, es algo que eres. Cumples contigo mismo, incluso cuando nadie te está viendo, y eso construye una base sólida en tu vida. Porque la disciplina no solo te acerca a tus metas, te transforma como persona, te vuelve confiable, constante, fuerte. Y esa base es la que sostiene todo lo que estás construyendo
Aprendes a disfrutar la soledad necesaria para crecer. Entiendes que no todos comprenderán tu proceso, y está bien, porque este camino es personal, y en esos momentos de silencio es donde más te conoces, donde más creces, donde fortaleces tu mente sin distracciones. Y aunque a veces se sienta difícil, sabes que es parte del proceso de convertirte en quien realmente quieres ser. Tu estándar cambia. Ya no aceptas menos de lo que sabes que puedes lograr, no desde la presión, sino desde el respeto propio. Sabes lo que vales, sabes lo que puedes construir, y por eso te exiges más. No te conformas con lo básico. Buscas crecer, mejorar, evolucionar constantemente. Y ese nuevo estándar eleva todas las áreas de tu vida de forma inevitable. Te vuelves más consciente de tus pensamientos. Ya no los dejas pasar sin cuestionarlos. Observas, analizas, eliges cuáles mantener y cuáles cambiar. Porque entiendes que tus pensamientos crean tu realidad y esa conciencia te da poder. Poder para redirigir tu mente cuando se desvía. Poder para construir una mentalidad que te impulse. En lugar de limitarte, empiezas a ver la vida como un proceso de construcción constante. Nada está fijo, nada está definido para siempre. Todo puede cambiar si trabajas en ello. Y eso te da una sensación de control y libertad al mismo tiempo, porque sabes que no estás atrapado, que siempre puedes avanzar, mejorar, evolucionar si estás dispuesto al hacer el trabajo necesario. Tu resiliencia alcanza un nivel más alto. Ya no solo resistes, ahora te adaptas rápidamente, te ajustas, aprendes, avanzas sin quedarte estancado en el problema. Y eso te hace más eficiente, más fuerte, más preparado para cualquier desafío. Porque entiendes que no se trata de evitar dificultades, sino de volverte capaz de superarlas cada vez mejor. La claridad sobre tu propósito se fortalece. Ya no estás perdido ni confundido. Sabes lo que quieres y por qué lo quieres. Y eso te da dirección, una dirección que guía tus decisiones, tus acciones, tu enfoque. Y aunque el camino tenga obstáculos, no pierdes el rumbo. Porque tienes claro hacia dónde vas y estás comprometido a llegar. Empiezas a confiar en el proceso incluso cuando no ves resultados inmediatos. Sabes que el trabajo interno tarda en reflejarse afuera y no te desesperas. Sigues avanzando, sigues construyendo, sigues creciendo, porque entiendes que lo importante no es la velocidad, sino la constancia, y esa paciencia te da una ventaja enorme frente a quienes abandonan rápido. Te das cuenta de que ya no eres la misma persona que empezó este camino. Tu forma de pensar, de actuar, de reaccionar, todo cambió. Y ese cambio es la prueba de que romper tus límites mentales funciona, de que el trabajo interno sí transforma tu realidad. Y eso te motiva a seguir, a no detenerte, a seguir evolucionando cada día, y entonces lo entiendes completamente. Los límites nunca fueron reales, eran construcciones mentales, historias que te contaste durante años. Y ahora que las rompiste, ves todo diferente. Las oportunidades, los retos, la vida misma. Todo se expande, porque cuando liberas tu mente, liberas tu potencial. Y cuando liberas tu potencial, todo se vuelve posible. Este no es el final, es el comienzo. Porque una vez que rompes tus límites mentales, ya no hay vuelta atrás. Ves el mundo con otros ojos, actúas con otra energía, piensas con otra profundidad. Y eso define tu futuro. Así que sigue avanzando, sigue creciendo, sigue rompiendo cada barrera interna. Porque ahí es donde empieza todo. Y ahora ese poder está completamente en tus manos.